La voz de los que sobran. Radio USACH 94.5. Únete al baile. Ya estamos de vuelta cuando son las 11 de la mañana con 12 minutos. Me quedo dando vuelta a lo que dijo Marisela Santibáñez al final. O sea, que los... ¿Qué cosa? ¿Cuál de todo? Lo más, que siento que es lo más grave de la clase política finalmente, ¿no? Los tipos estos de derecha, por ejemplo, ella nombró a Coloma, que es de su mismo distrito, y que votó a favor del retiro del 10%, básicamente para quedar bien, porque sabía que venía el del gobierno y no iba a tener que... ¿Cachai, no? Encuentro que es, pero ya el colmo de los colmos, que además nos engañan así, de esa manera, o crean que nos pueden engañar de esa manera. Oye, Daniel, ¿está listo Marco Krememar para que sigamos conversando sobre AFPs, verdad? Y todo lo que se viene. Veo que Daniel, alguien le está hablando. Ahí está. Mi hija me estaba hablando y me decía, ¿empezaste? Sí, hija, empecé. En mi trabajo. Está bien. Marco Kremerman. ¿Cómo está Marco de la Fundación Sol? Hoy viene a conversar con nosotros sobre AFP y un cuánto hay, porque están en la mira desde hace tantos años, pero hoy más que nunca. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muy bien, hola Alejandro, hola Daniel, ¿qué tal? Bien, aquí estábamos viendo primero como el lado político del asunto con la diputada Marisela Santibáñez, y ahora queremos entrar ya en el plano más, importante, que es el que tiene que ver con el bolsillo de cada uno de los chilenos que están expectantes con este tema. Marco, no hemos conversado hace tiempo ya contigo. Hubo un primer retiro del 10% y ahora estamos en camino hacia un segundo retiro del 10%, con dos proyectos de ley que hoy se discuten en paralelo en el Senado. No sé, quería partir preguntándote qué te parecen los dos proyectos de ley y cuáles son las diferencias entre uno y otro, de esa manera tan didáctica que tienes tú para explicar. Sí, lo primero que podemos decir de la Fundación Sol, y reiteramos, lo hemos dicho durante todos estos meses, es que nadie podría estar celebrando estos retiros. Insisto, si es que colocamos el contexto del retiro, finalmente son los trabajadores, las trabajadoras, los hogares pagando la crisis con sus ahorros. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y de alguna manera, dado que el Estado, y esto no es una frase cliché, uno lo comprueba económicamente, por mucho que aparezcan informes del Banco Mundial, que son bastante opinables. El Estado no ha llegado en ayuda de los hogares, no del 20 al 30% que necesita apoyo, porque creían que en Chile había un 20% de hogares, un 30% que requería apoyo, y el resto soluciona sus problemas a través de su salario, etcétera. No, aquí lo que está pasando en esta crisis es que la gran mayoría de los hogares, probablemente más del 80% de los hogares, está con problemas, ha estado con problemas serios, parciales o totales. Por tanto, si no se ha creado una política pública que vaya en ayuda a estos hogares, que sea una política de carácter más universal, con un valor suficiente, no valores testimoniales, no 25.000 per cápita, 50.000 per cápita, incluso hasta 100.000 per cápita, como el IFE, sino con valores suficientes, obviamente aparecen este tipo de políticas públicas que no son las deseables, pero nadie puede negar la posibilidad de las personas que, si no tienen apoyo, que al menos recurren a sus ahorros. Eso es una primera cosa. Claro. En segundo lugar, es increíble que el gobierno, que se ha negado permanentemente a que los trabajadores usen su ahorro, a pesar de que no ha ido en ayuda de manera contundente, como comentábamos anteriormente, ahora se sume al retiro, ¿no? Porque permanentemente nos decía el retiro es una pésima política, así como nos decía un sistema de pensiones no puede tener ningún elemento de reparto, y hoy día está proponiendo 3 puntos de reparto. Se da esta voltereta ideológica en términos pragmáticos y termina adhiriendo un retiro para ver quién se queda con la chapita de la autoría del retiro, ¿no? ¡Qué increíble! Entonces, es increíble. Por tanto, cuando se nos plantea de que hay argumentos técnicos para hacer algo o no hacerlo en Chile, ¿eran argumentos? Ay, no, justo estaba preguntándose algo tan importante. ¿Eran argumentos técnicos realmente esos que estaba planteando? Ahí volvió, ¿no? Fernando, lo que decía ayer Fernando Atria, que jurídicamente no se sostenían.
técnicamente tampoco se sostienen según Marcos Kremen. Nos encantaría seguir escuchando lo que decía él respecto Claro, de... Porque o sea, si Fernando nos decía que no se sostienen jurídicamente con un tremendo hilo que hizo, y ahora Marcos nos estaba diciendo que no se sostenía tampoco técnicamente, necesitamos a Marcos Kremenman. No, se están boicoteando el programa. No, y además solo para ponerse la chapita, que es lo que yo te decía en la mañana, que no me acuerdo cuál fue ahora no me puedo acordar cuál fue la frase, pero era realmente absurda, era como, o sea, de verdad, queremos ponernos la chapita de nosotros fuimos lo de la idea del segundo 10%, y aquí sí, lo que quería escuchar yo es, Marco, que nos diera como la referencia de cuál es la diferencia entre uno y otro proyecto de ley. Ahí se está conectando de nuevo, me avisan ya, así que lo vamos a esperar, porque realmente la diferencia es harta. O sea, lo estábamos conversando delante aquí con los chiquillos. Estaba leyendo ayer que creo que como que desde 689,000 pesos para arriba, en un sueldo de 689,000 pesos para arriba o algo así, era más o menos los que iban a tener que pagar impuestos. Y yo digo, bueno, eso es un sueldo de una persona que ahí, ras, o sea... ¿Cachai? ¿No? Yo no digo que no se pueda vivir con eso, pero si tú tienes una familia, o sea, si tienes una familia, son 4 integrantes en una familia. Además estamos hablando de dinero que se usa para una pandemia, si no es un dinero extra, si no es un dinero que dice, le vamos a quitar la plata ahí está Marco. Ahí llegó Marco otra vez. Marco, te quedaste en la parte de cuando nos dijiste la cosa de... No se sostiene técnicamente, y ahí quedamos. Como que ¿eran verdaderos esos argumentos técnicos? Ahí quedamos. En el fondo, cuando por décadas hemos escuchado que nos colocan sobre la mesa argumentos técnicos para hacer ciertas cosas o no poder hacer otras, salario mínimo, pensiones, impuestos, uno dice, bueno, ¿eran argumentos técnicos realmente o son argumentos ideológicos válidos, pero que no sean disfrazados de argumentos técnicos, porque también la técnica también es política, vale decir, uno realiza análisis a partir de una epistemología, de una visión del mundo, y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces aquí pasa lo mismo, el gobierno subiéndose al cargo del retiro del 10%, pero con condiciones. Y es curioso porque el proyecto del gobierno hoy día está quedando igual que el proyecto de los congresistas, con una sola salvedad, que es que tribute el retiro. Y acá es un elemento bien conflictivo, porque todavía no hay claridad. Pero lo que se está pidiendo es que, dado que hoy día todas aquellas personas que tienen ingresos mensuales inferiores a 688,000 pesos están exentos de pagar impuestos en Chile. Todo quien reporte ingresos mensuales inferiores a 688,000 no paga impuestos en Chile. Por tanto, ¿qué pasa si hay una persona que está hoy día reportando 700,000 mensuales, va a recibir un retiro, va a quedar en un tramo de impuesto marginal donde va a tener que pagar un porcentaje de impuestos, si es que eso se aplicara? Pero la gran pregunta es, ¿no estamos en un año normal? Eso es. Esa persona que a lo mejor gana más que el promedio, vive en un hogar, y en ese hogar se han perdido, por ejemplo, ingresos informales, o en ese hogar están teniendo que ayudar a otros hogares, padres, madres, tíos y tías. Por tanto, el gobierno lamentablemente hoy día no tiene las herramientas para decir quién necesita o quién no necesita. Por tanto, sería injusto que el mundo político, dado que no ha conseguido políticas públicas universales para ir en apoyo a los hogares, restringiera sus apoyos de acuerdo a como si estuviéramos en un año normal. Claro, si eso es al final, ¿no? Uno dice, pucha, es como que no entendieran que no estamos en un año normal y que no solo el núcleo familiar son las 4 personas que viven en un hogar, también se ha extendido, ¿no? Y se ha extendido incluso a veces a lo mejor ni siquiera gente que es tu familia, vecinos, amigos, gente que... Todos estamos ayudándonos entre todos. Entonces, pucha, ¿cómo es tan difícil para esa gente entender algo tan importante, tan fundamental? No sé, a mí me descoloca, me descoloca la deshumanidad, te juro. Yo quiero preguntarte, Marco, si no piensas tú que esto fue hecho para llegar a empatar y solo que quede el impuesto. ¿Por qué lo digo? Porque el otro día en la entrevista que le hacía Iván Núñez al ministro Belolio, él dijo, no, mira, pero esto es un préstamo, le dijo Iván Núñez. No tuvo que ser muy brillante para decirle esto es un préstamo, un autopréstamo, no diga que... Porque él decía, nadie se va a quedar sin el retiro del 10%. ¿Pero qué retiro? Es un autopréstamo, eso es lo que están planteando ustedes. No, pero eso lo podemos conversar, eso nosotros podemos ceder, que no sea... Lo dijo así, con esas palabras el ministro Belolio. Entonces uno dice, uno no es tan tontito, o por lo menos hasta las 11, ya pasamos las 11, entonces uno puede pensar,
no es que querían negociar y llegar a esto que estamos haciendo, que era en el fondo cobrar impuestos, y todo lo demás era chaya para ir sacándolo, despejándolo y llegar a un proyecto común que era el pago de impuestos. ¿Uno puede pensar eso o no, Marco? Absolutamente, Daniel. Si el gobierno, uno revisa el comportamiento del gobierno en los últimos meses, está negociando colectivamente con el pueblo. Eso ha hecho permanentemente, igual cuando una empresa negocia con un sindicato, ¿no? Tira el tejo pasado, por decirlo en lenguaje coloquial, con el pueblo, con los hogares, para poder conseguir lo que quería. Finalmente es el proyecto de los congresistas más el pago de impuestos. Por tanto, todo lo que había agregado, que fuera a 60 días el pago, de que se reintegrara el autopréstamo, entre otras cosas, claro, que el monto de retiro fuera más bajo, fueran de 100 UF y no 150 UF, el monto máximo. Todo eso fue saliendo rápidamente a través de indicaciones de los propios senadores oficialistas de la UBI, entre otros casos, ¿no? Ellos ingresaron esas indicaciones y después fueron aprobadas. Pero ojo con esto, ¿no? A pesar de que políticamente sería muy difícil, pero ya nada nos sorprende, el diputado Matías Walker, que entiendo el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, mencionaba ayer que hay un tema importante. Independientemente de que el proyecto del gobierno a lo mejor es el que termina aprobándose por el tema de los plazos, porque el Tribunal Constitucional va a dilatar los plazos y va a estar para después de enero, si es que se aprueba, entre otras cosas. Qué lata. El gobierno, el presidente perfectamente puede ingresar vetos aditivos, vetos sustitutivos, vetos supresivos, vale decir, agregar cosas, eliminar cosas o cambiar cosas. Y eso significa que perfectamente podría reponer que este autopréstamo se reintegre, podría reponer que el monto sea más bajo, y no hay seguridad de aquello. Uno dice políticamente ya sería incendiar el país que hiciera eso, pero nada es descartable, nada es descartable. Entonces estamos en un escenario bien complejo, bien jodido, donde estamos en un dilema político de otras características que exceden la discusión que los hogares necesitan apoyo, de que esto tiene que ver con las pensiones. Aquí se están peleando otras cosas mayores, desde mi punto de vista. Mira, es interesante también eso. Y de hecho, bueno, Marisela Santibáñez lo dio a entender. O sea, dijo en el fondo que había diputados que de los 130 que votaron a favor, que es mucho más que los 2/3, entiendo, ¿no? Que necesitaban, o sea, los 3/5 que necesitaban, perdón, y también más que los 2/3. 2/3 son como 105. Claro, entonces ella decía, ¿pero qué? ¿Ellos no sabían que venía lo del gobierno? ¿No sabían que el gobierno iba a ir al Tribunal Constitucional? Lo aprobaron esas personas que son del oficialismo, ¿no es cierto? Un poco también, pucha, mejor lo aprobamos, y si total después va a venir el gobierno igual con su propio proyecto, ¿no es cierto? Y esto iba a pasar. O sea, en el fondo están intentando apropiarse de esto para que parezca como que el gobierno se le ocurrió. Realmente es ponerse, como dijiste tú, una chapita aquí, sí, segundo 10% fui yo. Increíble. Oye, ahora, dale, Daniel. No, lo que pasa es que acá hay una cuestión político-técnico, como dice Marco, que yo creo que es muy... Hay que relevarla, me gusta la palabra relevarla, darle relieve. Creo que hay que relevarla. Esto es una cuestión política, como dice Marco, más como con incrustaciones técnicas, por decirlo así, porque claro, uno quisiera en verdad que no tuviéramos que sacar ese 10%. Quisiera que el Estado hiciera un esfuerzo, sacara las lucas que tiene afuera, algo inventara, para eso es gobierno. Entonces, cuando estamos hablando de una cuestión política, igual la gente no es tonta. Y lo que dice Marco de que el gobierno está negociando con la gente hace rato, y se usa la Cámara y el Senado para negociar los aumentos, los mejoras, etcétera. Cuando uno ve lo del 10%, uno dice, bueno, te ponís la chapita, gobierno, diciendo que se aprobó la tuya. Pero la gente no se lo cree. O sea, la gente ya sabe que fue otro el segmento que propuso esto. Y perdona, Marco, que te lleve a otra cosa. Cuando se habló del postnatal de emergencia, fue la Cámara la que empezó con esa... Y después se aprobó otra cosa que fue propuesta por el gobierno, pero que era muy similar. ¿Ves que la idea es la misma? La gente sabe que el que lo hizo, y perdona que te lleve a la cosa política, pero la gente sabe que el que lo hizo no fue el gobierno, que todavía cree que el 25 de octubre fue un 80% a favor de ellos, digamos. Entonces, hay una cuestión ahí como de mezcla de lo técnico cuando me conviene y de lo político cuando quiero mostrar algo, digamos, diciendo que fui yo, pero la gente no es tonta, insisto, ya no se cree en este cuento. Respecto de ¿qué tienes eso
que sea, ¿es viable o es lógico que sea, por ejemplo, a los que ganan más de 2,5 millones o no? Esas salvaguardas que puso, que se explicaban, porque siempre dicen, y ahí esto es lo que quiero llegar de fondo, que los que tienen más no tienen por qué no pagar una plata, y hay que decir a todo Chile, esto hay que claro, que el retiro no paga impuestos. Antes no pagó impuestos, me lo corrigieron en algún momento, y las pensiones pagan impuestos cuando se les pagan, no antes. Por lo tanto, el primer retiro no pagó impuestos nunca. Aclararlo eso, Marco, ¿no? Exactamente, porque en el fondo lo que paga impuestos es lo tributable, la remuneración, los ingresos tributables, no paga impuestos las cotizaciones previsionales, de salud, eso no está exento de impuestos. Pero efectivamente, ¿quién debería pagar impuestos o no? Yo creo que una discusión que no tiene mucho sentido darla en términos técnicos actualmente. Yo creo que eso es porque tenemos un sistema tributario que tiene un impuesto global complementario donde se consolidan todos los ingresos de una persona natural y tiene sus propias tasas, su propia estructura. Entonces, en un año normal, uno podría ir a esa tasa, a esa estructura, independientemente de que uno esté de acuerdo o no y quiera cambiar el sistema tributario, y aplica. Pero estamos en un año anormal, estamos en una crisis profunda. Exacto. Solo recordar que a veces se dice los hogares no pueden vivir. Hoy día, si uno hace un cálculo sencillo, con las cosas mínimas que un hogar tiene que cubrir, un hogar promedio, por ejemplo, 3 o 4 personas, hablan, por ejemplo, 1.400.000 es lo mínimo. Nosotros hemos hecho ese cálculo, 1.400.000 es lo mínimo para no tener que endeudarse para lo básico. Y hoy día, según la última encuesta que el INE publicó hace algunas semanas atrás, solo el 20% de los hogares en Chile cuenta con ingresos autónomos superiores a 1.400.000. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a aplicar impuestos para esta emergencia y para un retiro, que son ahorros de los trabajadores, que deberían haber sido ayudados a través de otro tipo de instancias, como la renta básica de emergencia, el Estado no sabe, insisto, no sabe si esa persona que gana 2,5 millones va a usar esa plata para ayudar a su familia, a sus vecinos, como decían ustedes, o a otras personas que no van a recibir apoyo por distintas razones. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Si es que no tenemos la información, aplicamos esta restricción como si el país estuviera funcionando en un año normal, en un país que no era normal, ¿no? Hace 1 año, 2 años atrás no estamos en una situación normal, que el 20% de los hogares en Chile gane más de 1.400.000 y la mitad de los trabajadores gana menos de 400 lucas, 401.000 pesos. Eso no es normal, o que más del 80% de las personas mayores de 18 años, eso no es normal. Por tanto, nuestra supuesta normalidad era precaria. Y esa mochila se arrastra a esta crisis económica. Y por tanto, tenemos que discutir como lo propone el presidente. El presidente nos ha propuesto que estamos en un estado de excepción constitucional, con toque de queda incluido. Por tanto, todas las normativas pueden ser discutidas desde otros principios. Por tanto, si él nos propone eso, hay que devolverle la pelota y decirle, ok, discutamos distinto. ¿Por qué deberían pagar impuestos a este retiro en una situación anormal como esta? Dado que las personas que retiren, y por ejemplo tengan mayores ingresos, o entre comillas, podamos decir que no lo necesitan, porque no sabemos si lo necesitan o no lo necesitan, por lo que hemos conversado, también si consumen, va a significar mayor recaudación de IVA para el Estado. Por tanto, van a pagar impuestos con lo que están consumiendo, un 19% de lo que consuman. Me parece que quedó clarísimo. O sea, realmente estamos en este estado de excepción, como dices tú. O sea, me quedó muy claro. Te voy a hacer una pregunta como que tiene que ver con esto que se ha hablado ahora último, ¿no? Y que esta denuncia que hizo Gino Lorenzini, que tiene que ver con la triangulación, ¿verdad? ¿Qué te parece a ti, si has podido observarlo? Lo que nosotros hemos sabido es que hay bastante de esto que puede ser. ¿Hacia dónde tendrían que ir las comisiones investigadoras? Y si crees que podría pasar algo con la familia Piñera, que es lo que ha salido ahora último, ¿no? Bueno, yo no he podido ver el video, creo que fue antes de ayer, en un horario muy tarde. Sí. No he podido revisarlo, quiero revisarlo en profundidad, esto hay que hacerlo seriamente. Claro. Pero me parece que es una denuncia, por lo que le digo, muy grave, ¿no? Muy grave, y que tiene distintas aristas, ¿no? Y esto no es un problema de política pública. Más allá de que si la denuncia exacta finalmente sea efectiva o no, yo creo que primero amerita comisión de investigación. Eso tiene que ocurrir sí o sí y llegar al fondo, tanto para decir que esto es correcto, que es parcialmente correcto o incorrecto.
Primer punto. Una democracia sana tiene que investigar a fondo, no a medias. Pero lo grave, más allá de los detalles específicos, en este caso la AFP Habitat, porque mañana será otra AFP, es que acá aparecen 2 o 3 conceptos que lo conversábamos ayer con Mauricio Weibel, autor de un libro recientemente, La caída de las AFP, periodista, que existe mucha opacidad en el sector, en Chile en general, pero en particular en la discusión de las AFP. El regulador, el superintendente de pensiones, la superintendencia de pensiones, opera en una opacidad tremenda. ¿Quién regula al regulador? Que es otra pregunta importante. Han habido y han ocurrido una serie de cosas, Mauricio lo investigaba en su libro, ilícitos, fraudes, que han quedado ahí como si fuera normal, como si es un problema de política pública. Esto no es un problema de política pública, esto no se soluciona cambiando la normativa del decreto ley 3500, modificando el artículo del inciso bis. Esto no es un problema, esto es un problema de cómo se ha construido el país y las relaciones de poder, que terminan influenciando de que este tipo de políticas favorezcan a quienes más recursos tienen. El sistema de FP, básicamente, dado que ya fracasó y nunca va a poder pagar con expansiones, su único objetivo, como ustedes saben, es financiar a los grandes grupos económicos bajo el pretexto de la rentabilidad, ¿no? De que invertir en acciones, en bonos y emisiones de deudas genera rentabilidad y mejora los ahorros que tienen las personas. Eso es una media verdad, en el sentido que crecen los fondos, pero si nunca vamos a poder construir buenas pensiones con esta forma de captar las pensiones, no sirve de mucho. Entonces, cuando uno observa dónde están invertidos los fondos, aparece que efectivamente el 45% está invertido en el extranjero, el 55% en Chile, de que las FPs contratan a intermediarios, a terceros, a brokers, para que ellos inviertan en renta variable en Chile y en el extranjero, y ahí aparecen grandes compañías financieras, esta Moneda Asset, esta BlackRock, que es una gran compañía mundial, entre otras. Por tanto, acá está el circuito financiero en su plenitud operando. Esto no tiene nada que ver con pensiones. Efectivamente, al comienzo del sistema, en los 80, ya hubo una sanción para las AFP. El superintendente de la época detectó que las primeras AFP de los grupos económicos de ese entonces, por ejemplo, Cruzat Larraín, entre otros, habían utilizado los fondos de sus AFP, que eran dueños, para financiar empresas que eran palos blancos, para meterse en la propiedad de otras. Fueron sancionadas esas empresas. Por tanto, esto ya pasó. Si ha pasado y no nos hemos enterado, por eso es tan importante llegar a fondo con aquello, porque aquí no puede ser que algo sagrado, que no debería estar capitalizado financieramente, como las cotizaciones de los trabajadores, sea el beneficio y la riqueza de los pocos. Perfecto, me quedó clarísimo entonces. O sea, si ya pasó, pero es que eso, Claro. sabes que uno debería estar informado, pero si ya pasó, oye, chuta, Oye, sí, o sea, yo quedé súper, creo que por eso a mí me llamó tanto la atención que Marisela nos contó que había una de las comisiones investigadoras va a ir directamente a la superintendencia, al Servicio de Impuestos Internos, a todo lo que tiene que ver con el mercado financiero. Y eso me parece que está súper bueno, o sea que en realidad empecemos a transparentar lo que pasa ahí con nuestras pensiones, aunque no sé, aunque después se cambie el sistema, creo que es súper importante que lleguemos hasta el fondo de este asunto. Marco Kremerman, siempre aquí es un agrado, su claridad, nos abre los ojos con temas que a veces parecen tan difíciles, pero muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Y muchas gracias Marco. a Fundación Sol por el trabajo tan intenso que siempre hacen, mantenernos informados. La información es poder, dicen por ahí. Un abrazo grande. Que estén muy bien. Solo 10 segundos, una cosita Por pequeña. favor. Para quienes quieran conocer los antecedentes. En relación a los antecedentes de los fraudes y operaciones ilícitas, repito el libro de Mauricio Weibel, La caída de la AFP, y en relación a lo que pasó en los 80, el libro de Carlos Tromben, Historia secreta de la economía chilena. Ahí van a encontrar todos los antecedentes en detalle. Son poco conocidos, pero dan todos los detalles de los fraudes históricos del sistema. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Marco. Que estén muy bien. Voy a leer